discípulos y maestros. Tengo muchas preguntas ante mí. Un amigo me preguntó, si el alma no se puede ver, ¿por qué se le da tanta importancia a algo invisible? ¿Por qué también hablas de este mismo Atman invisible? Los árboles son visibles, no así las raíces que yacen ocultas en la tierra. Esto no significa que sean menos importantes. Más bien, el árbol visible depende completamente de las raíces invisibles para su existencia. Si cuidamos del árbol y descuidamos las raíces, morirá sin duda. Ya no dará flores ni frutos, pues su aliento vital reside en ellas. Todo lo que importa en la vida permanece oculto a la vista. Lo manifiesto es la cubierta exterior. Lo no manifiesto es el alma interior. El cuerpo se puede ver porque es la cubierta exterior. Lo que está dentro del cuerpo no está a la vista. Sin embargo, esto no disminuye su valor. Su búsqueda se hace aún más necesaria porque es invisible. Que no pasemos por la vida confundiendo las manifestaciones aparentes con la esencia de la existencia. Que no vivamos tomando el mundo aparente como real y trascendental. También existe lo imperceptible e invisible, en el sentido de que no se puede ver con el ojo común. Pero quien desarrolla su intuición y cultiva su comprensión y capacidad de discernimiento, pronto comienza a ver lo que es. Hay un movimiento continuo de pensamientos dentro de nosotros, pero si se abre el cráneo para diseccionarlos, no hay rastro de ellos. El científico declarará que, técnicamente hablando, los pensamientos no existen, pero todos sabemos que los pensamientos están muy presentes, pues los experimentamos. Si los pensamientos no pueden comprobarse en un laboratorio, solo significa que el aparato utilizado es demasiado burdo para detectar el elemento sutil del pensamiento. Sin embargo, recientemente se han realizado algunos experimentos, y muy pronto podremos desarrollar el método para detectar pensamientos. Una universidad estadounidense realizó una prueba al respecto. Se hizo sentar a un hombre frente a una cámara muy sensible y se le pidió que se concentrara con toda su energía en un solo pensamiento. La cámara estaba equipada con una película extrasensible y se esperaba que, si se proyectaba un pensamiento con plena concentración, esta película pudiera captar su reflejo. El hombre fijó su mente en un cuchillo, con una atención concentrada, y para asombro de todos, la película mostró la imagen de un cuchillo. La cámara logró captar las sutiles ondas de la mente. Esta fue la primera vez que se fotografió ese pensamiento. Hay un gran científico en la Rusia soviética llamado Fiodev. Realizó un experimento de telepatía a una distancia de 1000 millas. Estando en Moscú, envió una onda de vibraciones mentales, sin ayuda de ningún instrumento, a un lugar llamado Tiflis, a 1000 millas de distancia. Unos hombres estaban apostados en un jardín de Tiflis para vigilar un banco con el número 10. Al poco rato, un hombre se acercó y se sentó en el banco. Fiodev fue informado de que el asiento estaba ocupado. Sentado en Moscú, Fiodev comenzó a concentrarse en él y a enviarle sugerencias. Duérmete, duérmete. El hombre del banco número 10 se quedó profundamente dormido en 3 minutos. Fiodev fue informado debidamente, pero le pidieron que presentara más pruebas de su experimento. Podría haber sido que el hombre estuviera cansado y se hubiera quedado dormido. Le pidieron que lo despertara en 5 minutos. Fiodev envió una nueva oleada de sugerencias al hombre dormido. Levántate. Levántate en 5 minutos. En 5 minutos, este hombre, a 1000 millas de distancia, despertó de su sueño y, para asombro de todos los observadores, miró ansiosamente a un lado y a otro, como si buscara a alguien. Se acercaron y le preguntaron qué lo había hecho levantarse tan sobresaltado. Estoy desconcertado, dijo el hombre. Vine y me senté aquí, como suelo hacer a diario. Entonces me pareció que alguien me incitaba a dormir. Pensé que quizá estaba cansado y que era mi mente quien me decía que descansara.
Así que me dormí, pero apenas habían pasado 5 minutos cuando la misma voz me ordenó que me levantara. Levántate, dijo, levántate en 5 minutos. Estoy tan intrigado, ¿quién será? Ciudad ha realizado numerosos experimentos telepáticos y ha aportado pruebas de ello. Los pensamientos no se ven, pero están muy presentes. El alma es aún más invisible, pero está muy presente. Quienes se adentran en las profundidades de la meditación son, en cierto modo, capaces de ver el alma. Las raíces del árbol están ocultas, pero si empezamos a excavar alrededor de su base, podemos verlas. Es similar a lo que ocurre cuando uno se concentra y trata de separar la consciencia viviente del cuerpo físico. Esto conduce a la visión del ser interior. Había un fakir musulmán llamado Sheikh Fared. La gente venía de todas partes para tocar sus sagrados pies. Un hombre le preguntó: se dice que Jesús sonreía cuando lo crucificaban. ¿Cómo es posible? Y se dice que cuando le cortaron las extremidades a Mansur, él también reía. Cuando le perforaron los ojos, no sintió ni una punzada de dolor en el rostro. Eso es imposible. Fared tomó un coco verde que estaba cerca de él y, entregándoselo al hombre, le dijo que lo rompiera sin dañar la semilla. Eso no es posible, dijo el hombre. El coco está tierno y la nuez está pegada a la cáscara. Cuando rompo el coco, la nuez se rompe inevitablemente. Fared cogió un coco seco. ¿Y este? Preguntó. Con este no hay problema, porque la fruta está seca y la semilla está libre de la cáscara, respondió el hombre. Exactamente, dijo Fared. Y ya tienes la respuesta. Hay personas que se apegan a la cáscara del cuerpo. Si el cuerpo se lastima, se lastiman. Hay otros que se desconectan tanto del cuerpo que, incluso cuando éste es severamente castigado, no les afecta. Jesús y Mansur eran como el coco seco, y ustedes son como cocos verdes. Eso es lo que quería decirles. Solo el cuerpo es visible, porque lo interior está tan integrado con él que no puede localizarse por separado. Si podemos separarlos, podemos observarlos. Ahora la cuestión de la importancia del alma. El alma es la cosa, de ahí su significado. El cuerpo no tiene mucho valor, ¿qué valor tiene la ropa? Lo perpetuo debe ser apreciado, no lo efímero. La ropa no tiene la misma importancia que quien la lleva. Así también, el cuerpo no tiene la misma importancia que el yo que reside en él. Nadie sabe cuántos cuerpos ha adquirido esta alma ni cuántos ha abandonado. Su viaje es largo, pero no sabemos nada de él, pues solo conocemos el cuerpo, la envoltura, y lo consideramos la cosa. Quienes saben te dirán que lo que está dentro es la verdad real. Lo que está fuera es la envoltura que cambia y sigue cambiando cada día. Quizás no sabes que tu cuerpo actual no es en absoluto el cuerpo con el que naciste. El conjunto de células dentro del embrión en el útero materno era algo completamente diferente de lo que eres ahora. El cuerpo cambia cada minuto, como las aguas de un río. Los científicos dicen que cada célula del cuerpo será reemplazada, de modo que en 7 años tendremos un cuerpo completamente nuevo. Si un hombre vive 70 años, su cuerpo cambia 10 veces. El cuerpo es un flujo perpetuo, pero dentro hay algo que no fluye. Es lo mismo para siempre. El cuerpo pasa de la infancia a la juventud y de la juventud a la vejez, pero tú eres el mismo hoy que ayer, y serás el mismo mañana y en los días venideros. Por eso puedes recordar que una vez fuiste niño. Si hubieras experimentado un cambio completo, no quedaría nadie para recordar. Conocí el cuerpo cuando era niño. Ahora que es joven, lo conozco como tal. Cuando envejezca, lo conoceré como tal. Quienes poseen una comprensión más profunda también son conscientes de la muerte cuando llega y son capaces de presenciarla. Cuando Sikandar estaba a punto de partir hacia la India, sus amigos le dijeron: cuando regreses, trae contigo un sannyasin de la India, porque los sannyasins genuinos solo se encuentran en la India. Al regresar a casa, tras saquear muchas tierras, recordó su promesa. Pasaba por una aldea del Punjab. Les dijo a sus hombres que fueran a averiguar si había un sannyasin en la aldea y les ordenó que lo trajeran. Los aldeanos les dijeron: hay un sannyasin que vive junto al mar, pero no estamos seguros de si podrían llevárselo. Los hombres fueron a avisarle a Sikandar. No se preocupen, les dijo a sus hombres. Capturarlo no es tarea difícil. ¿Cómo puede un pobre mendigo enfrentarse al gran Sikandar? Los aldeanos se rieron. Quizás desconozcan el poder de un hombre de Dios.
Es fácil matarlo, pero imposible moverlo ni un centímetro. Todo esto escapaba a la comprensión de Sikandar, pues quienes viven del poder de la espada no pueden imaginar un poder superior. Espada en mano, partió al encuentro del fakir. Sus hombres se adelantaron para informarle. El poderoso Sikandar viene a verte, le dijeron. Prepárate. El fakir rió. ¿Qué? ¿El poderoso Sikandar? ¿Acaso él también se cree grande? Claro, dijeron los hombres. Y eso es lo que pretende demostrarle al mundo. Dile a ese tonto, dijo el Sanyasin, que un gran hombre nunca se propone demostrar su grandeza. Si lo hace, solo delata su pequeñez interior. Sikandar se llenó de ira al oír esto. Se acercó a él y, a punta de espada, le ordenó que lo siguiera. ¿A quién le das órdenes?, preguntó el fakir. Debes saber que no recibo órdenes de nadie. Cuando dejamos de obedecer y obedecemos las órdenes internas, nos convertimos en sannyasis. Vivimos como nos place, sin obedecer a ningún señor terrenal. Como el viento va a donde quiere, nosotros vamos a donde queremos. Parece que ignoras por completo las costumbres de un sannyasin. No estoy dispuesto a escuchar todo esto. Tendrás que seguirme. Mi orden nunca ha sido desobedecida. Si decides resistirte, tu cabeza se separará del resto de tu cuerpo. Pobre hombre, necio e ignorante, dijo el fakir. Hace tiempo que sé que la cabeza que amenazas con cortar está lejos de mí. Poco importa si está sobre mis hombros o no. Si me cortas el cuello, veré cómo la cabeza cae al suelo, igual que tú. Tú verás y yo veré. Ambos veremos. Y no te hagas ilusiones de que me estás matando. Lo que destruyes no soy yo, y lo que soy, tú nunca podrás destruirlo. Esto es lo que he buscado. Ahora la búsqueda ha terminado, y la experiencia es completa. Sikandar no sabía qué hacer. A su regreso a Grecia, les contó a sus amigos. Conocí a un sannyasin en la India, pero no pude traerlo conmigo. Ninguna amenaza le hizo efecto, pues no temía ni siquiera la muerte. Nadie puede dominar a quien no teme a la muerte. Le tememos a la muerte y, por lo tanto, somos vulnerables. ¿Por qué le tememos a la muerte? Le tememos a la muerte porque tomamos todo lo perceptible como la realidad misma. El mundo visible es transitorio, y de ahí el miedo a la muerte. Pero quienes descubren el ser oculto en su interior, que es inmortal, se elevan por encima de la muerte. ¿Y preguntas el valor de tal ser? Solo eso es existencia. Solo eso es inmortal. Solo eso es verdad. El cuerpo tiene tanto valor como una casa. Pero el dueño que permanece dentro no puede ser evaluado con la misma medida. Pero hay necios que venden al dueño para salvar la casa, que toman el cuerpo como lo es todo y olvidan el ser. Mientras Swami Ran pasaba por las calles de Tokio, vio una gran mansión en llamas. Esperó junto a la multitud para presenciar este gran desastre. El dueño de la casa se quedó afuera en la calle, mientras sus sirvientes sacaban los objetos de valor de la casa. Cuando creyeron que se habían llevado todo lo de valor, se acercaron a preguntar si quedaba algo más. «Hijo mío», gritó el dueño de la casa. «¿Dónde está mi hijo?». En ese momento, dos hombres sacaron el cadáver del hijo, dueño y heredero de toda su riqueza. El hombre estaba desesperado. ¿Qué haré con toda esta riqueza, si aquel a quien pertenecía ya no está? Swami Ram escribe en su diario. Hoy presenció un suceso extraño, pero muy cierto. Hoy vi al dueño de una casa quemarse vivo, mientras todos se afanaban en salvar sus pertenencias de las llamas. Hoy también he llegado a la conclusión de que esto es lo que está sucediendo en todo el mundo. Cada hombre se afana en salvar la casa y dejar que su dueño perezca, porque la casa es visible, mientras que el dueño no. Pero lo olvidamos. Lo invisible existe de todos modos, y lo visible existe gracias a ello. El cimiento invisible sobre el que se asienta la casa visible. Esto parece a la inversa, que lo invisible es auténtico, pues damos por real el mundo aparente. La vida es un gran enigma. Aquí todo está patas arriba. Y a partir de estas reglas inversas, todo se crea. Tomas una piedra y la examinas. ¿Se te ocurre alguna vez que está hecha de cosas invisibles? Pregúntale a un científico. Te dirá que está hecha de átomos. Pero los átomos son invisibles. De igual manera, todo lo visible es una síntesis de componentes invisibles. Seguramente habrás visto a niños pequeños girando antorchas encendidas en el festival de Holi. La llama forma un círculo.
El círculo parece existir, pero en realidad no existe, pues es la antorcha encendida la que gira y la velocidad cubre el espacio intermedio. Los científicos dicen que los átomos giran tan rápido que son invisibles. Por lo tanto, podemos ver la piedra y todo lo demás en este mundo. Esto es un milagro. La materia es lo visible, pero quienes saben, y ahora los científicos también coinciden, dicen que no existe nada parecido a la materia. Nietzsche dijo hace unos 80 años: Dios ha muerto. Dios no ha muerto, pero la materia sí. La materia no existe. No hay nada parecido a la materia, y todo lo que parezca serlo es una ilusión. Pero no estaremos de acuerdo. ¿Cómo puede ser una ilusión lo que es tan claramente visible? Mira el cielo. Ves la estrella, pero quizás no sabes que no está donde parece estar. La estrella se ha alejado, pero como sus rayos tardan mucho en llegar a la Tierra, parece estar donde se originaron. Si los rayos de una estrella tardan, digamos, 60 años en llegar a la Tierra, la estrella se habrá alejado mucho de esa posición para cuando estos rayos lleguen a la Tierra y la veamos. También podría ser posible que para entonces se haya desintegrado. Sin embargo, su luz es visible para nosotros y lo será durante otros 60 años. Por lo tanto, todos los cielos son ilusorios y falsos. Las estrellas no están donde las ves, y no puedes verlas donde están. La vida es muy extraña. Esta materia que vemos no existe. Este cuerpo que parece tan compacto es también una mera síntesis de átomos, y aquello de mayor importancia se esconde en su interior. Esa es la conciencia de la que depende todo el proceso vital. Cuanto más intentas encontrar esta conciencia, más esquiva se vuelve. En estos 3 días hemos hablado de algunas sugerencias, consejos y reglas en la búsqueda de esta verdad. Lo invisible es de gran importancia, y de ahí la necesidad de hablar de ello. Cuando este cuerpo se desmorona, como seguramente ocurrirá algún día, solo queda lo invisible. Por lo tanto, es muy útil y necesario hablar de ello y encontrar maneras de alcanzarlo. Quienes se estancan en el mundo visible son desafortunados. Un amigo pregunta: ¿estás en contra de la moderación y la continencia? Definitivamente, estoy en contra de toda restricción, especialmente de las que se imponen por la fuerza y la presión. Estoy a favor de la moderación que resulta de la comprensión correcta. Ambas afirmaciones deben entenderse correctamente. Hay una moderación que el hombre se impone. Es una persona por fuera, pero muy diferente por dentro. La mayoría de quienes se imponen la moderación son así. Exteriormente, este hombre practica la no violencia. Cuela el agua que bebe, renuncia a comer por la noche, toma todo tipo de precauciones para no cometer violencia y se siente orgulloso de su autocontrol. Pero durante todo ese tiempo la violencia arde en su interior. El sexo arde en su interior y él practica el celibato desde fuera. Está lleno de ira por dentro, pero su rostro es todo sonrisas. Implanta todas las virtudes desde fuera, mientras que su interior está lleno de justo lo contrario. Tal autocontrol es muy peligroso. Es como sentarse sobre un volcán. En un pueblo vivía un hombre de temperamento irascible. Un día, en un ataque de ira, empujó a su esposa al pozo. Ella murió, y esto lo llenó de remordimiento, como suele ocurrir con las personas de temperamento violento. Sin embargo, este arrepentimiento no le ayudó, pues estas personas pronto volvieron a ser las mismas de antes. Estaba muy triste y se negaba a que quienes lo rodeaban lo consolaran. Entonces, un sanyasín llegó al pueblo. Sus amigos lo llevaron a verlo con la esperanza de que pudiera calmar su espíritu. Su arrepentimiento era aún muy intenso cuando se presentó ante el Mun y confesó su culpa. Le rogó que le mostrara el camino para dominar la ira. Es difícil para un simple cabeza de familia dominar la ira, dijo el sanyasín. Tendrás que practicar el autocontrol. Si tomas sanyas, algo se puede lograr. El sanyasín era un fakir desnudo, así que el hombre arrepentido, en el fervor de su exuberancia, se despojó de toda su ropa sin pensarlo y, postrándose a los pies del Muni, pidió la iniciación en ese mismo instante. El Muni se sorprendió ante tan valiente resolución. Aún no he visto a un hombre con una fuerza de voluntad tan singular, dijo. En realidad, no era cuestión de fuerza de voluntad. El hecho es que el hombre iracundo se obligó a entrar en sanyas con el mismo vigor con el que había empujado a su esposa al pozo.
La fiebre de la ira era la misma, no había diferencia, pero el Muni la interpretó erróneamente como una señal de férrea determinación. Por lo general, las personas de temperamento violento se vuelven ascetas y ermitaños, pues la ira puede generar gran penitencia. Es una energía peligrosa. La ira puede llevar a una persona a castigarse a sí misma tanto como es capaz de castigar a otros, y con venganza. La ira se deleita en el castigo. El 98% de quienes practican la penitencia son personas de temperamento violento. Simplemente redirigen su ira de los demás hacia sí mismos y comienzan a atormentarse con el mismo deleite. Hay dos tipos de violencia en este mundo. Una se dirige hacia los demás. Es el sadismo. Y hay otro tipo de violencia que se dirige hacia la propia persona. Es el masoquismo. Hay tanto placer en uno como en el otro. El Muni alabó al hombre y elogió su buena fortuna. ¿Qué decisión tan trascendental había tomado? Empezaron a aflorar las pruebas de la firme determinación del iniciado. Realizó la penitencia más ardua y pronto superó a los demás. Su gurú lo llamó Shantinat, por su dedicación a dominar la ira. Con el paso de los años, su fama se extendió y gente de todas partes acudía a venerarlo. Cuando otros sadhus se sentaban a la sombra, él permanecía de pie bajo el calor abrasador del sol. Cuando otros caminaban por caminos llanos, él caminaba por senderos espinosos. Cuando otros comían una vez al día, él comía una vez cada 3 días. Su cuerpo parecía un auténtico esqueleto. Cuanto más lo veneraban, mayor se volvía su enemistad consigo mismo. Decidió 1000 formas de autotorturarse y su fama aumentó en consecuencia. Entonces, un día, llegó a una gran ciudad donde su fama lo había precedido. Allí vivía un viejo amigo suyo, quien se sorprendió al enterarse de que su antiguo camarada de temperamento volátil se había convertido en Sanyasin. No podía creerlo, así que fue a verlo. El Muni estaba sentado en un alto trono. Y cuando se instalan así, ya sean santos o políticos, no ven a quienes están sentados frente a ellos. Esa es la euforía del ego. El mundo lo conoce, pero él no conoce a nadie. El Sanyasin vio a su amigo de antaño, pero fingió no conocerlo. El amigo también pudo ver que lo había reconocido, pero no quiso reconocerlo. Esto le hizo dudar si realmente había dominado la ira, pues la ira y el ego son hermanos. Si uno llega, el otro inevitablemente lo seguirá. El amigo se acercó y se sentó cerca del estrado y dijo: «Señoría, he oído hablar mucho de usted. Su fama es muy extendida, pero ¿cuál es exactamente su nombre?». El Muni se enfureció ante su fingida ignorancia. «¿No lees el periódico?», preguntó. «¿No oyes la radio? Todo el mundo habla de mí. Me llamo Muni Shantinat. Entiéndelo de una vez por todas». El amigo le dio las gracias con las manos juntas y elogió su paciencia. Después de unos minutos, el amigo volvió a preguntar: «Por favor, señor, ¿cuál era su nombre?». «Se me ha olvidado». Al Muni le costaba controlar su ira. «¿Estás loco? Te dije que me llamaba Muni Shantinat. Disculpe las molestias. Le agradezco que me haya dicho su nombre una vez más». Después de un rato, volvió a agarrar los pies del Muni. «Me avergüenzo de mi memoria. Perdóname, por favor, pero ¿cómo dijiste que te llamabas?». El Muni tomó su bastón y, agitándolo hacia el hombre, dijo: «Mereces que te golpeen. ¿Dónde está tu cerebro? Te dije que me llamo Muni Shantinat». «Todo está intacto en su lugar, mi señor», dijo el amigo. «Mi inteligencia está donde debe estar y tu ira está donde siempre estuvo. Vine a averiguar si realmente te habías librado de tu ira. Todo el autocontrol había suprimido la ira interior. Así, el violento puede parecer no violento. El iracundo, dulce y misericordioso. El avaro cultiva la renuncia y el libertino se vuelve célibe. Pero esto no produce una transformación real. Todas las transformaciones comienzan en el interior. Cuando uno se vuelve consciente de sí mismo, su conducta cambia automáticamente. Pero cambiar la conducta por sí solo no produce un cambio interior. Estoy en contra de todos esos modos de autocontrol que enfatizan la conducta. Y estoy a favor del autocontrol que nace en el interior y se extiende por toda la naturaleza de la persona. Ambos métodos siguen caminos diferentes. La restricción implantada desde afuera es el resultado de la represión. Según esto, si hay ira en el interior, reprímela. Si hay violencia en el interior, contrólala y saca del exterior sus opuestos. La correcta autocontención no se logra por este camino.
Reprimiendo la violencia, no se alcanza la no violencia. Por el contrario, al comprender y reconocer la violencia y buscar su origen interior, uno se despierta gradualmente hacia la violencia, que luego se calma por sí sola. Cuando la violencia se desvanece, lo que queda es la no violencia. Así pues, hay dos tipos de no violencia. Y, la que se cultiva suprimiendo la no violencia. Y, la no violencia que nace cuando la violencia se desvanece desde dentro. Pero al hombre se le ha enseñado a cultivar el autocontrol desde tiempos inmemoriales. Por lo tanto, hay muchas lecciones de moderación, pero los extremos en la vida las superan con creces. Durante miles de años se ha debatido sobre la templanza y el autocontrol, pero el hombre no ha logrado ser moderado ni normal. ¿Por qué? Cuanto más se habla de celibato en una sociedad, más obsesionada está la gente con la sexualidad. Entonces, se convierte en un asunto de gran preocupación. La lógica de la situación es la siguiente. Todo lo que intentamos suprimir se infiltra cada vez más profundamente y se instala en las capas más profundas de la conciencia. La supresión ata, no libera. Intenta suprimir algo y te encontrarás atado de pies y manos a ello. Una noche, mientras Maulana Nasruddin salía a visitar a unos amigos, un viejo amigo se cruzó por casualidad. Hacía 20 años que no se veían. Ambos estaban fuera de sí de alegría. Hace siglos que no nos vemos, dijo Nasruddin. Me alegro mucho de verte. Descansa un poco y recupérate, porque el viaje debe haber sido largo y agotador. Iré pronto a ver a unos amigos a los que prometí visitar. ¡Ay, no!, dijo el amigo. No tengo valor para perder ni un minuto de tu compañía. Te acompaño y podemos charlar por el camino, si me prestas un abrigo, porque tengo la ropa sucia. Nasruddin tenía un conjunto de ropa costosa que le había regalado el rey, la cual había guardado para una ocasión especial. Era un abrigo caro, un turbante y un par de zapatos. Nunca los había usado, pero hoy era un día especial, y qué mejor que su amigo de la infancia los usara. Rápidamente los sacó y se los dio. Estaba tan feliz de que la ropa le hubiera venido también en el momento justo. Pero cuando apareció su amigo, vestido con el atuendo real, Nasruddin sintió una punzada de celos. La ropa era espléndida y su amigo se veía tan guapo con ella. Si hubiera actuado con sensatez al dársela, parecía casi un sirviente. Es demasiado duro para un hombre ver a otro luciendo rico y guapo con su ropa, mientras que él parecía un mendigo. Si la ropa hubiera pertenecido a su amigo, incluso entonces habría sido una situación difícil, pero esto era peor. Nasruddin intentó superar este sentimiento recordándose a sí mismo las virtudes más elevadas de la vida, como hacen todos los hombres de templanza. ¿Qué más da si la ropa es mía o suya? Es un amigo muy querido, y eso es todo lo que importa. ¿Qué hay en la ropa? Así se engatusó, intentando convencerse de la inutilidad de los celos. Pero, por desgracia, quienquiera que se encontrara tenía la mirada fija en el amigo y su ropa. El mundo se fija en la ropa, no en el hombre. Nadie siquiera miró a Nasruddin, así que, a pesar de toda su charla santurrona, estaba lleno de dolor y sufrimiento. Por fin llegaron a la primera casa de visita. La puerta se abrió y salió el amigo de Nasruddin, pero sus ojos se fijaron en la suntuosidad de su atuendo. Nasruddin lo notó y comenzó a presentar a su amigo. Este es mi amigo de la infancia, una persona excepcional, pero en cuanto a su ropa, es mía. En un momento de descuido, las palabras se le escaparon y Nasruddin sintió un profundo remordimiento. El amigo estaba asombrado por su comportamiento, al igual que los habitantes de la casa. Cuando salieron, el amigo lo reprendió. Perdóname, pero no puedo acompañarte más. Me has insultado. De haberlo sabido, te habría acompañado con mi propia ropa, aunque estuviera sucia. Era mía. ¿Para qué señalar la ropa? Nasruddin pidió perdón. En verdad, no había necesidad. Les ruego que me perdonen. Fue un desliz. La lengua nunca resbala. Recuérdalo siempre. Lo que ocurre en la mente, invariablemente, llega a la lengua. Lo reprimido sale en un momento de descuido, como el vapor que sale de una tetera cerrada. La tetera no tiene la culpa. El vapor se acumula en su interior y quiere salir. Incluso si la tetera revienta, tiene que salir. Si tú lo dices, te creo, dijo el amigo. Pero ten cuidado en la casa de al lado. Nasruddin prometió ser cuidadoso con sus palabras. Y para demostrar su sinceridad, incluso le regaló la ropa a su amigo.
De ahora en adelante es tuya, le dijo. Llegaron a la siguiente casa. Allí también, el dueño de la casa y su esposa no pudieron evitar mirar fijamente a su amigo y su atuendo. De nuevo, Nasruddin pensó, qué tontería la mía al darle la ropa de inmediato. No puedo ni imaginarme con ella. Y cuando llegó el momento de presentar al amigo, Nasruddin comenzó. Les presento a mi amigo de la infancia, una persona muy agradable, y en cuanto a su ropa, es suya, no mía. Nasruddin volvió a resbalar. Decir que la ropa no era suya creaba dudas. Su amigo se negó a continuar. Nasruddin le rogó que le diera una oportunidad más, de lo contrario, sufriría remordimientos toda la vida. Fue un error cometido por el primero. Le suplicó a su amigo, atribuyendo su declaración a varias razones. Pero fue un claro caso de represión. Nasruddin entró en casa del tercer amigo con la promesa de no mencionar la ropa. Pero la ropa, para entonces, se había apoderado de cada centímetro de su ser, y como toda persona con autocontrol, se mostró valiente. El amigo no sospechaba lo que sucedía en el interior del pobre Nasruddin. Parecía estar bien por fuera, pero por dentro estaba al borde de la locura. Mirara donde mirara, veía ropa y nada más que ropa. Esto lo llenó de ira y dolor, pero por mucho que hiciera, no podía dominar este sentimiento. Así que comenzó a repetirse su resolución, para no volver a caer. No debo hablar de ropa, no debo hablar de ropa. Y ahora le tocaba presentar al invitado una vez más. El pobre Nasruddin, con la ropa esparcida por toda su conciencia, comenzó la presentación. Este es mi amigo. Nos conocemos desde hace muchos años y ahora viene a visitarme después de una larga ausencia. Y en cuanto a su ropa, he jurado no decir a quién pertenece. Una mente reprimida funciona así. Se involucra con aquello que intenta reprimir. La mente se enferma, se forman obsesiones. ¿Es esto autocontrol? Definitivamente no. Pero así es como se ha definido a lo largo de los años. Incluso hoy, cuando alguien empieza a practicar la moderación, empieza con la autorrepresión. El resultado es que las formas pervertidas de aquello que intenta reprimir se apoderan de su mente. Una vez estaba sentado con una sannyasina a la orilla del mar. La señora me hablaba sobre el alma y la superalma, la liberación y la beatitud. Siempre hablamos de cosas que normalmente no nos conciernen, y quizás nunca hablamos de cosas que nos ocupan. Ella hablaba, y yo escuchaba. Entonces, un fuerte viento se levantó en el mar y arrojó mi manto hacia ella. Este ondeó y la tocó, y ella se molestó mucho. Me sorprendió, así que le pregunté por qué el roce de mi tela la había molestado tanto. Ella dijo, nos está prohibido tocar la ropa de los hombres. Tendré que hacer penitencia. Pero hace un momento decías que no eres el cuerpo, sino el alma. Y ahora atribuyes sexo incluso a una prenda de vestir. ¿Acaso la tela tocada por un hombre se vuelve masculina? Le pregunté. Estos son los rasgos de la sexualidad reprimida, de los deseos reprimidos y de una mente reprimida. Han sido tan reprimidos que incluso un trozo de tela adquiere significado. Si has comprendido que el alma no es el cuerpo, no hay motivo de alarma ni siquiera si tocas el cuerpo de un hombre, pues el cuerpo es polvo, le dije. Desafortunadamente, nos volvemos aún más conscientes de aquello que reprimimos, que luego intenta dominarnos desde diferentes ángulos y de diferentes formas. Una vez estuve con un sadhu. Todos los días, durante la conversación, me decía, he ganado una fortuna de cientos de miles. Lo repetía unas 6 veces con alguna excusa a lo largo del día. ¿Cuándo ocurrió esto? Le pregunté. Hace unos 35 años, respondió. La patada no parece haber sido muy efectiva, dije. O tal vez no hacía falta que te lo recordaran una y otra vez. Renunciaste a una fortuna, y ahí se acabó el asunto. Los cientos de rupias seguían persiguiendo al hombre. Los apartó de una patada, pero lo siguieron y se anidaron en su mente. La represión no trajo consigo la renuncia, a pesar de todo su autocontrol. Cuando los cientos de rupias estaban con él, se pavoneaba con orgullo, dueño de cientos de rupias. Ahora renunció a ellos, y su arrogancia se duplicó. La segunda presunción es peor que la primera, pues la primera se reconoce, mientras que la segunda es muy sutil. Es represión en otra forma, y a esto lo consideramos autocontrol, y a esos hombres los llamamos renunciantes. Estaba en Jaipur. Un amigo me dijo, un gran Mahatma ha llegado a la ciudad. Deberías ir a visitarlo.
Le pregunté cómo medía la grandeza del Mahatma, qué escalas utilizaba. No hay necesidad de medirlo. Que el Maharaja de Jaipur le toque los pies es prueba suficiente de su grandeza. En ese caso, dije, el Maharaja es grande, pues quien quiera que él venere, automáticamente se vuelve grande. Así, la renuncia también se mide en términos de riqueza. ¿Has reflexionado alguna vez sobre el hecho de que los 24 Tirthankars de los jainistas eran hijos de reyes? Buda era un príncipe, al igual que Rama y Krishna. Todos eran hijos de reyes. Ningún Tirthankar era hijo de un pobre. ¿Cuál es la razón? ¿Es necesario ser rico para ser Tirthankar? No es así. Incluso hijos de pobres han sido Tirthankars, pero no hemos tenido forma de medirlos. Solo pesamos en oro. A mayor riqueza, mayor renuncia. De esta manera, la renuncia se convierte en otra forma de riqueza. Se convierte en una inversión para la beatitud. Esto, a su vez, se convierte en otro estado, otro símbolo de riqueza. Estuve en Ahmedabad hace 2 años. Varios oradores participaron en una asamblea general. Uno de los oradores que me precedió dijo, si deseas liberarte, evita la codicia. Cuando me llegó el turno, dije, el digno orador que acaba de hablar hizo una declaración maravillosa. Dice, para alcanzar la liberación, debemos renunciar a la codicia. Al mismo tiempo, nos presenta la tentación de la liberación al tiempo que nos exhorta a evitar la codicia. Si algún pobre avaro lo ha escuchado, estará dispuesto a sacrificar una tentación por otra. Codiciar la beatitud también es avaricia. La vida es muy compleja, y en este complejo mundo proliferan las prácticas contrarias en nombre del autocontrol, la renuncia y la liberación. Me opongo a todas estas prácticas contrarias. La vida debe ser recta, limpia y vivida en su totalidad. No debe fragmentarse en partes, una cosa dentro y otra fuera. Debemos llevar una vida integral. Lo que está dentro también debe estar fuera. No podemos cambiar nuestro ser interior desde fuera, aunque un cambio externo sí puede lograrse desde dentro. Si la riqueza deja de tener sentido para alguien, jamás se le ocurrirá mencionar que ha renunciado a ella, pues renunciar a lo que no tiene sentido carece de sentido. A diario tiramos basura de nuestras casas, pero no andamos por ahí informando a todo el mundo de que hemos renunciado a ella. No se puede renunciar a la basura, hay que tirarla. Así que, si alguien dice que ha desperdiciado su fortuna, significa que la riqueza aún tiene valor para él, y que aún la considera riqueza. Había una vez un fakir muy pobre, pero nunca pedía limosna ni ayuda a nadie. Él y su esposa cortaban leña en el bosque y la vendían en el mercado. Por la noche, compraban solo lo indispensable y regalaban el resto de sus ganancias a otros necesitados. Nunca guardaban ni un céntimo, sino que lo daban todo. Una vez llovió a cántaros durante 5 días seguidos. No pudieron ir a la selva, así que tuvieron que pasar los 5 días sin comer. Al 6.º día, salió el sol. El anciano y su esposa emprendieron el camino de nuevo hacia el bosque. Mientras regresaban con sus atados de leña, el anciano caminando delante y la anciana siguiéndolo, el anciano vio por casualidad las huellas de cascos en el suelo. A un lado del sendero había una bolsa abierta de la que se habían derramado algunas monedas de oro. Entonces el anciano pensó como todos los hombres de autocontrol. Siempre se preocupan por la moral de los demás y están siempre ocupados vigilando las actividades ajenas. Tanto que incluso deciden quién irá al infierno y qué tipo de castigo recibirá. ¿Por qué un moralista hace esto? No hace más que proyectar lo que ocurre en su interior. El anciano temía que la anciana sucumbiera a la tentación. Él mismo debió de haber sido tentado, o de lo contrario, este pensamiento nunca se le habría ocurrido. Rápidamente se arrodilló y empezó a meter las monedas en un agujero, y aún las estaba cubriendo de barro cuando llegó la anciana. Ella le preguntó por qué se había detenido y qué estaba haciendo. Siendo un hombre de moral, el anciano había hecho voto de no mentir. Todos los moralistas actúan según principios, aunque lo contrario de estos principios siempre esté presente en ellos. De lo contrario, ¿qué necesidad hay de hacer estos votos? Nunca se hace voto de pasar por una puerta. Se pasa porque es la manera de salir. Un ciego, sin embargo, puede hacer voto de hacerlo. Los ciegos siempre hacen votos. Quienes tienen ojos no encuentran razón para hacerlo. Cuando un hombre se aprehensiva de sí mismo, hace votos. El anciano había jurado no mentir, ¿contra qué y contra quién hace un hombre un voto?
¿Contra sí mismo, contra su propia mente mentirosa? Así que cuando la anciana le preguntó, se vio obligado a decir la verdad. Sería mejor que no preguntaras, le dijo. Ya que preguntas, debo decirte la verdad. Había una bolsa con monedas de oro tirada al borde del camino. Para que no cayeras en la tentación, rápidamente la cubrí con barro. La anciana rió a carcajadas. Oh, Señor del cielo. Creí que este hombre se había liberado de la codicia del oro. Ibas por tu camino, ¿y cómo te llamó la atención esta bolsa y cómo te llamó la atención el oro de los asarfís? Distingues entre barro y oro, y yo creía que estabas libre de deseos. Al verte amontonar barro sobre barro, me llena de vergüenza. ¿Qué estarán diciendo estos árboles? Este hombre está atando barro con barro. Ambos son personas de autocontrol. La moderación del anciano es algo de lo que hay que ser cauteloso. La mujer también es una persona de autodisciplina, del tipo que transforma la vida en verdad. Si el oro parece barro, no hay necesidad de ocultarlo, ni de huir de él, ni de proclamar su renuncia a los cuatro vientos. El asunto termina, como una hoja seca que cae del árbol. Ni el árbol se da cuenta de su caída, ni la hoja misma, ni el viento se entera de su caída. Silenciosa, en absoluto silencio, cae al suelo. Si una hoja verde se rompe, el árbol siente el dolor y la hoja también. Deja una herida, pues ha sido arrancada del árbol. El hombre que cultiva el autocontrol es quien arranca las hojas verdes que dejan cicatrices. Estas heridas se vuelven dolorosas. Estoy a favor de esa autodisciplina que ocurre como la caída de una hoja seca. Ciertas cosas se desprenden de la vida, pierden sentido, y la vida se transforma. Pero ¿cómo caerán si no las cortamos? Te preguntarás. Si las arrancas a la fuerza, será como arrancar hojas verdes. Por eso te digo, no las arranques. Intenta comprenderlas. No te pongas a luchar contra el mal. Intenta reconocerlo, intenta conocerlo. Por ejemplo, si sientes ira en tu interior, no luches contra ella, conócela, compréndela. Y cuando la ira te domine, enciérrate en una habitación y medita sobre ella. Observa la ira. ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿Dónde se ha apoderado de tu ser? Observa dónde arden todas las llamas de la ira en tu conciencia. Te sorprenderás. Cuanto más observes la ira, más débil se volverá. Cuanto más consciente seas de ella, antes se destruirá. Entonces llegará un momento en que se desprenderá de ti, como una hoja seca. Entonces, lo que queda en tu interior es paz, tranquilidad. La serenidad nunca se obtiene dominando la ira. Cuando la ira te domina, surge la serenidad. Recuerda, la violencia no es lo opuesto a la no violencia. La no violencia es la ausencia de violencia. Del mismo modo, el amor no es lo opuesto al odio, por lo que podrías detener el odio y generar amor. El amor resulta en la ausencia del odio. Es como encender una lámpara en una noche oscura. En cuanto se enciende la lámpara, la oscuridad se desvanece. Todos los demás medios para eliminar la oscuridad están destinados al fracaso. La oscuridad solo puede eliminarse con la luz. La violencia tampoco puede eliminarse luchando contra ella, ni la ira ni el odio pueden eliminarse de esta manera. Pero las lámparas pueden encenderse, lámparas de conocimiento. Cuando las lámparas de conocimiento comienzan a arder, toda la oscuridad huye para siempre. Una pequeña historia y terminaremos nuestra charla del día. Se dice que una vez la oscuridad se presentó ante Dios. Apoyó la cabeza en sus pies y comenzó a llorar. Dios le preguntó, ¿qué te pasa? ¿Qué te preocupa? Estoy muy triste, dijo. Me da mucho miedo tu sol. Todas las mañanas, en cuanto se levanta, empieza a perseguirme. Al anochecer, cuando estoy completamente agotada, de alguna manera me deja en paz. Apenas logro descansar por la noche cuando lo encuentro parado en mi puerta. Entonces, la persecución comienza de nuevo. Ha estado tras mi vida desde el principio de los tiempos. ¿Qué he hecho para que me acose tanto? Dios mandó llamar al sol y le preguntó, ¿por qué borras la oscuridad? ¿Qué ha hecho? ¿Oscuridad? Preguntó el sol. ¿Quién es la oscuridad? Nunca la he conocido. ¿Dónde vive? Nunca la he visto, así que ¿cómo puedo acosarla? Al menos debería conocer a mi enemiga. Por favor, llámala para que pueda pedirle perdón y aclarar el malentendido. Dios no pudo persuadir a la oscuridad para que viniera antes que el sol. Dicen que esto ocurrió hace miles de millones de años. El problema sigue sin resolverse,
Pues la oscuridad no es lo opuesto a la luz, sino su ausencia. Comprende bien la diferencia entre opuesto y ausencia. Si la oscuridad fuera lo opuesto a la luz, podríamos arrojar un puñado de luz sobre una lámpara y la luz se apagaría. No podemos hacerlo por la sencilla razón de que la oscuridad es la ausencia, la no presencia, la inexistencia de la luz. No tiene existencia propia. La luz sí la tiene. Cuando la luz no está, lo que queda es oscuridad. La oscuridad no se puede eliminar. No se puede tratar con ella directamente. Si quieres traer la oscuridad, tendrás que hacer algo con la luz. De la misma manera, todo lo que se considera malo en la vida lo considero oscuridad, ya sea la codicia, el sexo o la ira. Todo lo malo en la vida está lleno de oscuridad. Generalmente, consideramos a quien lucha contra esta oscuridad un asceta, un hombre de templanza. Yo no lo llamo así. Considero los métodos de tales personas como artimañas para la locura y la hipocresía. Y ni un hipócrita ni un lunático se encuentran en un estado de ser deseable. No se lucha contra la oscuridad. Hay que encender una lámpara. En presencia de la luz, no hay oscuridad. Lo excelente de la vida, solo eso es verdad. Su ausencia no es ni lo opuesto ni lo inverso de su presencia. Su ausencia es solo su pura no presencia. Por lo tanto, un hombre violento puede cultivar la no violencia, pero la violencia permanece en su interior. Un hombre puede cultivar el celibato, pero el sexo se desatará con la misma intensidad en su interior. Tal autocontrol es engaño y estoy en contra. Estoy a favor de ese autocontrol en el que no sometemos el mal, sino que despertamos el bien interior. No eliminamos la oscuridad, sino que encendemos una luz interior. Tal despertar transforma al hombre y lo lleva al templo de la verdad. Quien despierta a la verdad, llega a este templo. Durante estos 3 días, hablamos sobre el camino hacia la verdad. Mis palabras no te llevarán, ni las de nadie más. Por lo tanto, mi última petición antes de terminar esta serie de conferencias. Este viaje solo puede emprenderse si lo emprendes por ti mismo. Si el viaje fuera posible gracias a mis palabras, sería fácil. Entonces, el viaje de todos habría terminado hace mucho. Hemos escuchado a Buda y también a Mahavira, pero la mera escucha no ha ayudado a nadie. Quienes creen que con solo escuchar pueden ser transportados al reino de la verdad se engañan. El camino lo debe recorrer cada uno por sí mismo. Nadie puede hacer nada por otro, así como yo no puedo respirar por ti, ni amarte, ni siquiera caminar por ti, ni morir en tu lugar. ¿Cómo puedo entonces alcanzar la verdad por ti? Nadie puede alcanzar nada por otro. Muchas veces, cuando escuchamos a alguien hablar de la verdad, nos dejamos llevar tanto que sentimos que ya lo hemos logrado. Sentimos que ya hemos llegado a nuestro destino. Esta es una ilusión peligrosa. Que Dios no permita que alguno de ustedes sienta esto después de escucharme. Mucha gente se engaña, pues me escribe. Te escuchamos y sentimos que hemos alcanzado la serenidad. Escuchar solo es entretenimiento y no puede dar serenidad. Solo escuchando se ganan palabras, no la verdad. La verdad y la tranquilidad solo se alcanzarán cuando uno mismo emprende el viaje. Todo lo que he dicho no era solo para que lo escucharas, sino para que lo practicaras. Si algo de mi charla te atrae, usa tu criterio y da el primer paso. 1000 escrituras no son nada comparadas con un solo paso dado por uno mismo. No te preocupes si el camino es largo, pues la distancia más larga se recorre paso a paso. A Gandhiji le gustaba una canción maravillosa. La hacía cantar en su ashram todos los días. Su primera línea dice: un paso me basta. No anhelo la lejanía. Pero quien da el primer paso, alcanza la lejanía. Nadie puede dar más de un paso a la vez, sea grande o pequeño. Todos somos iguales en este sentido. Solo se da un paso a la vez, pero todos los pasos juntos completan un viaje de miles de kilómetros. Un joven estaba sentado con una linterna a las afueras de un pueblo. Tenía que llegar a la montaña lejana. La noche era oscura, y solo tenía como guía una linterna que apenas iluminaba 1 metro. Calculó, algunos son muy hábiles con las matemáticas, que la distancia de oscuridad hasta la montaña era de 10 millas, y la luz de la linterna, de solo 1 metro. Así que dividió 10 millas entre 1 metro, y se rindió. Era imposible superar semejante oscuridad con una luz tan tenue. Se sentó a esperar el amanecer. Y entonces apareció un anciano. Llevaba una linterna más pequeña en la mano.
¿Por qué estás sentado en este lugar solitario a esta hora de la noche, hijo? Le preguntó al niño. ¿Qué más puedo hacer? La noche es oscura y tengo que llegar a esas montañas lejanas. Solo tengo esta lámpara que apenas ilumina a 1 metro de distancia. ¿Cómo puedo cubrir tanta oscuridad con una luz tan pequeña? ¡Qué tonto!, dijo el anciano. No tienes que recorrer las 10 millas de una sola vez. Cruza los primeros 3 pies con la luz de la lámpara y la lámpara iluminará otros 3 pies más adelante. Luego cruza los siguientes 3 pies y la lámpara iluminará otros 3. La lámpara te iluminará el camino a medida que avanzas. Puedes recorrer no solo 10 millas, sino 10.000 millas con la ayuda de esta pequeña lámpara. Paso a paso, la oscuridad se vence. Un pequeño paso y la vida alcanza escenas lejanas que hoy son invisibles. Pero hay que empezar. Entonces, lo que parecía una simple maraña de palabras, se convierte en las verdades de la vida que suenan tan melodiosas incluso al oírlas. Ojalá llegáramos allí, para que supiéramos cuán verdaderamente melodiosas son. Me han escuchado con tanto amor y serenidad durante estos últimos 3 días, por lo cual les estoy agradecido. Finalmente, me inclino ante el Dios que habita en todos. Reciban mis saludos.